La señora Lucía no era una mujer común. Ella era dueña de una de las empresas más grandes de la ciudad, construida por ella y su difunto esposo desde cero. Después de su muerte, ella se hizo cargo de todo, asegurándose de que el negocio continuara creciendo. La gente solía decir que era astuta, inteligente y siempre iba 3 pasos adelante de todos en el mundo de los negocios. Pero lo que nadie sabía era que, desde que su esposo falleció, ella se había sentido muy sola. La gran casa en la que vivía se sentía vacía. Y a pesar de todo su éxito, algo faltaba en la empresa. La gente la admiraba, pero ella nunca permitía que nadie se acercara demasiado. No tenía muchos amigos y nadie sabía mucho sobre su vida personal. Mantenía sus sentimientos ocultos, aunque a menudo pensaba en su esposo y en las promesas que se habían hecho el uno al otro. Una persona que había trabajado en la empresa durante mucho tiempo, pero era casi invisible para todos, era Tomás, el conserje. Tomás había estado en la empresa por años, pero era callado y se mantenía al margen. Siempre llevaba una gorra vieja y desgastada, y su ropa generalmente estaba polvorienta de limpiar todo el día. La gente a menudo pasaba junto a él sin siquiera notar que estaba allí. Pero a Tomás no le importaba. Amaba su trabajo sencillo y nunca se quejaba. Siempre era amable y sonreía cuando alguien le saludaba de manera tranquila, y Tomás observaba todo lo que ocurría en la oficina. Veía cómo la gente corría de una reunión a otra, hablando de cosas que él no entendía. Le gustaba que nadie le prestara mucha atención, lo que le permitía hacer su trabajo en silencio y sin complicaciones. Una tarde, justo cuando Tomás estaba terminando su trabajo del día, sucedió algo inesperado. La señora Lorena, la poderosa y misteriosa dueña de la empresa, se le acercó. Nunca antes había hablado con ella directamente. Y por un momento se preguntó si había hecho algo mal. Tomás, dijo suavemente, con una voz calmada pero seria, me gustaría pedirte un favor. Tomás parpadeó, confundido. ¿Por qué la señora Lucía, de todas las personas, querría hablar con él? Claro, señora, respondió rápidamente, quitándose la gorra en señal de respeto. ¿Qué necesita, señora? Lucía lo miró pensativa, como si estuviera tratando de tomar una decisión difícil. Sus ojos, usualmente tan agudos y enfocados, parecían más suaves ahora, como si estuviera a punto de compartir algo importante. Tomás se quedó quieto, con el corazón latiendo un poco más rápido. No sabía lo que iba a suceder, pero sentía que era algo importante. Mañana hay una gran reunión de negocios. Comenzó lentamente. Y me gustaría que asistieras conmigo. Tomás quedó completamente atónito. Su boca se abrió y no estaba seguro de haberla escuchado correctamente. Rápidamente se volvió a poner la gorra, rascándose la cabeza con confusión. ¿Yo? Pero, señora, solo soy el conserje, dijo, negando con la cabeza. No sé nada sobre reuniones de negocios. Limpio los pisos y vacío los botes de basura. ¿Por qué me necesitaría? La señora Lucía sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que la gente da cuando intenta ser educada. Era más bien una sonrisa secreta, como si supiera algo que nadie más sabía. Por eso es exactamente que te necesito, respondió. Has estado aquí por años, y he notado lo cuidadosamente que observas las cosas. Tal vez no lo sepas, pero confío en ti, Tomás. He visto cómo trabajas, cómo te comportas y cómo escuchas. Y lo más importante, sé que eres honesto. Tomás todavía estaba tratando de asimilar lo que ella estaba diciendo. ¿Él, honesto? Claro, él era honesto, pero eso no significaba que perteneciera a una gran reunión de negocios con personas poderosas. Se imaginaba a toda esa gente elegante con trajes, hablando de números y acuerdos que él no entendía. Desentonaría como un dedo adolorido. Señora, realmente no creo que sea la persona adecuada para esto. Ni siquiera tengo un traje, dijo Tomás nervioso. Los ojos de la señora Lucía brillaron con diversión. No te preocupes por eso. No te estoy pidiendo que hables de números ni que uses un traje elegante. Necesito a alguien que pueda ver las cosas con claridad, alguien que no se deje engañar por toda esa charla de negocios. Y creo que esa persona eres tú. Tomás la miró fijamente por un largo momento, tratando de averiguar si hablaba en serio. Siempre se había visto a sí mismo como solo el conserje, el tipo que limpiaba después de todos los demás. Pero ahí estaba la señora Lucía, la persona más poderosa de la empresa, diciéndole que lo necesitaba, a él, alguien que nunca había hecho algo como eso antes. Parte de él quería decir que no, alejarse y fingir que esa conversación nunca había ocurrido. Pero otra parte de él, una voz más pequeña en su interior, le decía que tal vez, solo tal vez, esto era algo especial. Nunca le habían pedido hacer algo como eso antes.
¿Y si ella tenía razón? ¿Y si él realmente podía ayudarla? Finalmente, después de lo que pareció un largo silencio, Tomás asintió lentamente. Está bien, dijo en voz baja, lo haré. La señora Lucía sonrió de nuevo, esta vez con alivio. Gracias, Tomás. Te prometo que no te arrepentirás. Mientras ella se daba la vuelta y se alejaba, Tomás se quedó allí, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mañana iba a entrar en una reunión de negocios de alto nivel con una de las mujeres más poderosas de la ciudad y no tenía idea de lo que iba a pasar. A la mañana siguiente, Tomás se despertó sintiéndose nervioso. Su mente todavía estaba dando vueltas. Desde la solicitud de la señora Lucía, había pasado años limpiando la oficina, haciendo su trabajo en silencio sin que nadie lo notara. Y ahora estaba a punto de entrar en una reunión de negocios de alto nivel con la dueña de toda la compañía. Se sentía como un sueño, no, más bien como una pesadilla extraña. No tenía ropa elegante, solo su uniforme de trabajo habitual y una vieja camisa de botones que no había usado en años. De pie frente al espejo, suspiró. Bueno, tendré que hacer lo mejor que pueda, murmuró para sí mismo. Con su gorra desgastada firmemente en la cabeza, salió por la puerta. Cuando llegó al elegante edificio de oficinas de la empresa, Tomás se sintió fuera de lugar de inmediato. Todo brillaba, los pisos, las paredes, incluso las lámparas parecían brillar como oro. Caminó por el pasillo hacia la gran sala de reuniones de la que la señora Lucía le había hablado. Las personas con trajes que pasaban rápidamente con maletines y papeles importantes lo miraban mientras pasaba. Tomás podía sentir sus ojos sobre él, susurrando entre sí, imaginando que decían, ¿qué hace un conserje aquí? Mantuvo la cabeza baja, sintiéndose cada vez más inseguro con cada paso. Finalmente, Tomás llegó a las grandes puertas de madera de la sala de reuniones. Tenía las manos sudorosas y vaciló por un momento antes de empujar las puertas. Al entrar, la sala quedó en silencio por un breve segundo. Había grandes ventanas con vista a toda la ciudad, mesas brillantes y pulidas, y sillas de cuero costosas. Todo gritaba riqueza y poder. Tomás tragó saliva. Sentada en la mesa estaba la señora Lucía, luciendo tranquila y serena como siempre, con sus ojos agudos observando a todos atentamente. Frente a ella estaba un hombre que Tomás nunca había visto, pero de quien había oído murmullos, el señor Baltasar. Era alto, con el cabello peinado hacia atrás, un traje oscuro y una sonrisa confiada, casi arrogante, en su rostro. Sentada junto a él estaba su asistente, una mujer fría y severa que tomaba notas y de vez en cuando le susurraba algo al oído. Tomás se movió incómodo detrás de la señora Lucía, sin saber dónde pararse o sentarse. El señor Baltasar lo miró brevemente, luego apartó la mirada, sin siquiera darle un asentimiento. Para el señor Baltasar, Tomás era invisible, solo un conserje en el lugar equivocado. Pero Tomás notó que la señora Lucía lo miraba y le daba una pequeña sonrisa de aliento. La reunión comenzó y la tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El señor Baltasar no perdió tiempo y se lanzó directamente a la charla de negocios. Hablaba con palabras grandes y astutas que hicieron que la cabeza de Tomás diera vueltas. Proyecciones de ingresos, participaciones de mercado, fusiones y adquisiciones eran arrojadas como caramelos en un desfile. Tomás no tenía idea de lo que significaba la mayor parte, pero escuchaba atentamente. Algo en la manera en que hablaba el señor Baltasar no se sentía bien. La señora Lucía se mantenía calmada, haciendo preguntas, pero sin mostrar ninguna emoción. Tomás podía ver que ella no se dejaba engañar por las palabras suaves del señor Baltasar. Ella no era solo una exitosa mujer de negocios, era aguda y siempre pensaba con anticipación. Pero aún así, el señor Baltasar seguía insistiendo, utilizando términos más complicados e intentando hacer que la señora Lucía pareciera que no entendía lo que estaba pasando. Por la mañana, Tomás no podía sacudirse la sensación incómoda que crecía dentro de él. No era un hombre de negocios, pero sabía cuando algo no se sentía bien. Mientras el señor Baltasar continuaba hablando, los ojos de Tomás vagaban alrededor de la mesa, captando cada pequeño detalle. Fue entonces cuando lo notó. Justo debajo del borde del elegante maletín negro del señor Baltasar, un pedazo de papel sobresalía. No era parte del montón de papeles que se discutían. Estaba escondido. El corazón de Tomás comenzó a acelerarse. El documento apenas era visible, pero había algo en la forma en que estaba colocado, como si el señor Baltasar no quisiera que nadie lo viera. ¿Qué podría ser? La mente de Tomás se aceleraba. Podría ser importante o simplemente se lo estaba imaginando. A medida que la reunión se prolongaba, a Tomás le resultaba cada vez más difícil quedarse callado.
Sus instintos le decían que el papel escondido era importante, pero no estaba seguro de si debía decir algo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si solo era un documento sin importancia y se hacía el ridículo frente a todos? Podía sentir el sudor en sus palmas y su corazón latía más fuerte con cada segundo que pasaba. Mientras tanto, el señor Baltasar se recostaba en su silla, luciendo más confiado que nunca. Estaba presionando a la señora Lucía para que firmara un trato, uno que prometía beneficiar enormemente a ambas partes. Pero Tomás podía ver más allá de las palabras llamativas. Este acuerdo no estaba destinado a ayudar a la señora Lucía. El señor Baltasar tenía una sonrisa astuta en su rostro y su asistente asentía, ambos actuando como si ya hubieran ganado. Mientras ella se volvía, el señor Baltasar se recostaba en su silla, luciendo más confiado que nunca. Estaba presionando a la señora Lucía para que firmara un trato, uno que prometía beneficiar enormemente a ambas partes. Pero Tomás podía ver más allá de las palabras llamativas. Este acuerdo no estaba destinado a ayudar a la señora Lucía. El señor Baltasar tenía una sonrisa astuta en su rostro, y su asistente asentía, ambos actuando como si ya hubieran ganado. De repente, los ojos de Tomás volvieron a fijarse en el papel escondido. Su pulso se aceleró, y antes de poder detenerse, tomó una respiración profunda y habló. «Disculpen», dijo Tomás, con una voz temblorosa e insegura. Todos en la sala se volvieron para mirarlo. Los ojos del señor Baltasar se entrecerraron levemente, claramente molesto de que el conserje hubiera interrumpido. La señora Lucía, sin embargo, miraba a Tomás con una curiosidad tranquila. «Hay algo ahí debajo del maletín». Tomás señaló nervioso. «Creo que hay un papel ahí que podría querer ver». Por un momento, nadie se movió. La sala estaba completamente en silencio. Y el corazón de Tomás sentía como si fuera a salirse de su pecho. La sonrisa del señor Baltasar desapareció, reemplazada por una mirada fría y tensa. Miró hacia el maletín y su mano rápidamente se movió para cubrir el papel. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos agudos de la señora Lucía ya se habían fijado en el documento escondido. «Mueve el maletín», Baltasar dijo con calma, su voz llena de autoridad. El señor Baltasar dudó, pero lentamente deslizó el maletín hacia un lado, revelando el documento que estaba debajo. La señora Lucía lo tomó y comenzó a escanear la página rápidamente con la vista. La tensión en la habitación era palpable. Mientras leía el documento, Tomás contuvo la respiración al ver el cambio en la expresión de la señora Lucía. Sus ojos se abrieron ligeramente y, por un breve momento, Tomás creyó ver algo parecido a la ira parpadear en su rostro. El señor Baltasar se movió incómodo en su asiento. La señora Lucía levantó la vista, encontrando la mirada del señor Baltasar. «Intentabas engañarme», dijo, su voz baja y peligrosa. El corazón de Tomás latía con fuerza mientras la realidad lo golpeaba. Había descubierto algo grande, algo que el señor Baltasar había intentado esconder, y ahora todo estaba a punto de cambiar. El corazón de Tomás seguía latiendo con fuerza en su pecho mientras la señora Lucía sostenía con calma el documento oculto en sus manos. La habitación parecía congelada en el tiempo. Nadie se atrevía a hablar mientras sus ojos se movían de un lado a otro sobre las palabras escritas en el papel. La tensión silenciosa en la habitación parecía que iba a estallar. Tomás se movió nervioso, sin saber qué iba a suceder a continuación. Su mente se llenó de dudas. Tal vez había cometido un error. Tal vez ese papel no era tan importante como había pensado. Podía sentir la mirada helada del señor Baltasar clavándose en él, pero no levantó la vista. ¿Y si su decisión de hablar había empeorado las cosas? El señor Baltasar, quien había estado tranquilo y confiado momentos antes, ahora estaba visiblemente incómodo. Su asistente revolvía nerviosa sus papeles, tratando de evitar el contacto visual con todos en la habitación. El señor Baltasar aclaró su garganta y se inclinó ligeramente hacia adelante, intentando retomar el control de la situación. «Señora Lucía, estoy seguro de que esto es solo un malentendido», dijo con suavidad, aunque había un ligero temblor en su voz. «Ese documento probablemente sea solo un archivo antiguo o un borrador, nada importante. No necesitamos distraernos con pequeños detalles. Continuemos con el trato». Pero la señora Lucía no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, sus ojos aún escaneando el documento. Tomás podía ver que algo había cambiado en su expresión. Había un destello de ira, pero también una determinación férrea. Tomás tragó saliva. ¿Había hecho lo correcto o había cometido un error terrible? Justo cuando el silencio se volvió insoportable, la señora Lucía dejó suavemente el papel sobre la mesa. Levantó la vista, su mirada firme y tranquila, pero no había duda del fuego en sus ojos. «Señor Baltasar», dijo en voz baja,
pero con firmeza: esto no es un malentendido. La habitación pareció volverse aún más fría mientras sus palabras flotaban en el aire. Tomás contuvo la respiración. Este documento, continuó la señora Lucía, no es un archivo viejo ni un borrador. Es un acuerdo oculto que intentabas pasar por alto, uno que habría transferido el control de los activos más valiosos de mi empresa a ti. El corazón de Tomás se aceleró al escuchar esas palabras. Así que tenía razón. El papel debajo del maletín era crucial, y había salvado a la señora Lucía de un trato desastroso. El rostro del señor Baltasar se puso pálido. Trató torpemente de ordenar los papeles frente a él, intentando reunir sus pensamientos. Su asistente miraba hacia abajo, evitando cruzar miradas con nadie. El empresario seguro y confiado que había entrado en la sala minutos antes ahora tropezaba con sus palabras. La señora Lucía negó con la cabeza. Hiciste exactamente lo que se necesitaba, y por eso te estaré eternamente agradecida. Hubo una larga pausa silenciosa mientras Tomás asimilaba todo lo que ella le había dicho. Recordó todas las veces que el señor Lucía se había detenido a charlar con él. Como siempre había sido amable y amistoso, incluso cuando Tomás solo estaba trapeando los pisos. Esos momentos habían significado algo. Habían moldeado la confianza que la señora Lucía ahora tenía en él. Finalmente, Tomás logró hablar de nuevo. Su esposo era un buen hombre, dijo en voz baja. No lo conocí bien, pero podía notar que siempre me trataba con respeto. Nunca pensé que estaría ayudándolo. Incluso después de que él se fue, la señora Lucía sonrió, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Él creía en ti, Tomás, y hoy me has mostrado por qué. Tomás sonrió a través de sus propias lágrimas, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de orgullo y pertenencia. Ya no era solo el conserje. Era alguien que había marcado la diferencia, alguien en quien habían confiado y respetado. Y por primera vez en su vida, Tomás realmente creía en sí mismo. La señora Lucía se levantó de su asiento y le extendió la mano. Tomás se levantó y la estrechó firmemente, sabiendo que ese momento lo había cambiado todo. Ya no eran solo la empresaria y el conserje. Ahora eran un equipo.